Bueno, entonces les propongo que demos inicio también como para responder a su puntualidad, que han estado todos muy puntuales. Voy a compartir pantalla. Les agradezco si me pueden confirmar si están viendo pantalla. Se ve perfectamente, Mariana. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Excelente, bien. Bueno. Hoy vamos a hacer un evento muy importante en el que queremos contarles qué ha pasado con el proyecto de la investigación en la escuela y el maestro investigador en Colombia. Vamos a hacer el cierre y pues parte también contarles qué se ha logrado, qué cositas pequeñas hacen falta y esos retos, aprendizajes, desafíos que hemos vivido con este proyecto tan bonito. Bien, la primera parte vamos a escuchar un poco los mensajes de Uniandes, UNAV y DEP, que son las instituciones organizadoras. Uniandes vamos a escuchar a el decano de la Facultad de Educación, el doctor Eduardo Escayón Largacha. De la UNAV vamos a escuchar al doctor Juan Carlos Montoya Bossi, de IDEP la doctora Cecilia Rincón Verdugo. Esta es como la primera parte de introductoria al proyecto, digamos que la bienvenida al evento. Luego yo voy a hacer una más o menos corta presentación de lo que se hizo en el proyecto. Voy a tratar de ser lo más breve posible para dedicarnos ya de lleno a esta tercera parte, que es el panel, donde tenemos a invitados muy especiales para que nos cuenten un poco estos aprendizajes y estas experiencias que tuvimos durante el proyecto. Y me alegra decir que es parte de este panel nuestro viceministro Hernando Bayona, quien fue en un pasado director del proyecto. Qué rico que puedas hacer parte de ese panel. Bien, entonces podemos empezar con las palabras de Eduardo Escayón. Buenas tardes. En nombre de la Universidad de los Andes, pero más particularmente de nuestra Facultad de Educación, quiero darles la más sincera bienvenida a este evento, pero sobre todo transmitirles nuestras más sinceras felicitaciones por la culminación de este proyecto del maestro investigador. Con gran satisfacción podemos decir que este proyecto arroja 54 artículos en revistas indexadas nacionales e internacionales, 150 capítulos en editoriales indexadas en MinCiencias y una colección de 16 libros de maestros con variados y diferentes capítulos sobre política educativa, primera infancia, etnoeducación, diversidad, escuelas normales, educación y ciencias, etc. Creo que esto produce una enorme satisfacción entre maestros y maestras y pues muchos de ustedes y muchos de ellos y ellas han resaltado los aprendizajes y el acompañamiento que les permitió desarrollar y fortalecer competencias en producción de textos y por supuesto en investigación. Aún así, este gran balance nos invita a seguir trabajando con las personas involucradas directamente, pero para abrirle esta posibilidad a otras personas que inicien este proceso. La investigación que recoge el saber pedagógico, que surge del aula y de la práctica, es una investigación sistemática, que si bien produce ese conocimiento, requiere una perfección de producción textual, que es un arduo camino. Entonces, extiendo esta invitación para quienes ya lo comenzaron, sigan perfeccionando esas competencias y para que se le cree una oportunidad a muchos otros que pueden empezarlo. Mis más sinceras felicitaciones y que tengan un gran cierre de proyecto. Muchas gracias.
Bien, seguimos con las palabras del doctor Juan Camilo Montoya Bossi. Hola, para la Universidad Autónoma de Bucaramanga fue un placer hacer parte del proyecto La investigación en la escuela y el maestro investigador en Colombia, desarrollado entre 2020 y 2022 en equipo con el IDEP, la Universidad de los Andes, el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Así como también ha sido un placer abrir las puertas de nuestra universidad para el desarrollo del primer Congreso Internacional de Investigación Educativa, el espíritu investigador en la escuela, en el que contamos con la participación de cerca de 250 maestros de toda Colombia. Trabajar con y por los maestros es fundamental para alcanzar las metas de calidad, cobertura y formación que se tienen en los sectores público y privado de la educación de nuestro país. Los resultados de este proyecto, como el MOOC que se encuentra en Colombia Aprende, los 16 libros compilados con los maestros e investigadores de las universidades, los 49 artículos y editoriales publicados en diversas revistas indexadas del país, el mismo Congreso, el manual de escritura, por solo nombrar algunos, son una muestra de todo lo que podemos lograr cuando unimos esfuerzos para un mismo fin. Desde la UNAV reiteramos nuestro compromiso para seguir trabajando en la formación de los maestros de Colombia. Muchísimas gracias. Muy bien, y terminamos con las palabras de la doctora Cecilia Rincón Verdú. Quien nos acompaña aquí en el webinar, entonces te doy la palabra, bienvenida. Yo me encuentro por aquí en vivo y en directo. Gracias por esta oportunidad que nos permite conocer ahora los resultados de esta investigación. Quiero pues iniciar saludando al doctor Hernando Bayona, viceministro de Educación. Qué alegría contar hoy aquí con usted, con sus reflexiones en este encuentro, en este webinar que tendremos esta tarde. Un cordial saludo para todos los maestros y maestras que están conectados, para los investigadores, para el equipo que nos acompaña aquí. Un saludo cordial y fraternal para mi compañera de trabajo en el IDEP, para Rudamanda Cortés, para María Tafur, para Lina María Osorio, qué pena nombrarlos, para la profe Erika y todos los que están aquí conectados y que en este momento pues no puedo nombrar. Para el Instituto de Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico IDEP, pues es muy grato participar en este proyecto de investigación. Pues desde el nacimiento del instituto, desde su origen, lo que se ha propuesto el instituto es lo que hoy leo y encuentro en esta grandiosa investigación. Y es que nuestra razón de ser, nuestro sentido como instituto es trabajar por la investigación en la escuela y por el maestro investigador. Esa es nuestra razón de ser. Gratamente tuvimos justamente el sábado la entrega de los premios al maestro investigador y al maestro innovador. Entregamos premios para 20 investigaciones realizadas por maestros y maestras y equipos de maestros en los colegios oficiales de Bogotá, y para otros 20 maestros que después de un proceso de evaluación muy estricto lograron ser los ganadores en el premio a la innovación. Así que el IDEP
pues se une a estos resultados también y a todos los productos de investigación que este proceso de más de 18 meses ha logrado consolidar. No es fácil tener a 555 profesores participando, tener 16 libros, 49 artículos, haber desarrollado un congreso, tener el manual de escritura que estoy que me lo leo y estoy que lo conozco porque es una de las principales debilidades y más bien necesidades que hemos encontrado aquí en el IDEF y ahora leyendo todas las aplicaciones de los maestros al premio, la necesidad de fortalecer en ellos y ellas la escritura, la lectura, la oralidad y la redacción de sus informes es una necesidad de Bogotá y pues una necesidad del país. Pues un saludo afectuoso para todos los que nos están acompañando, pero de manera muy fraternal y muy agradecida con la Universidad de los Andes, con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con el Ministerio de Educación Nacional y también con MinCiencias por este esfuerzo de lograr enredarnos en redes de investigación realmente para poder consolidar este proceso de investigación. Pues el convenio IDEP-Andes nos ha permitido como IDEP, como Instituto de Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico, mostrarnos a nivel de país, contarles que estamos trabajando en la red de ciencia y tecnología con MinCiencias, que queremos estar más cerca, que queremos tener muchos grupos de investigación reconocidos, indexados, y que queremos que los maestros aprendan también estos nuevos requisitos, lenguajes y estándares que también nos piden MinCiencias para poder participar en estas comunidades académicas. El convenio IDEP-Andes, Universidad Autónoma de Bucaramanga, pues durante estos 18 meses de trabajo, como ya lo he dicho y también lo narró muy bien el rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, nos entrega lo más valioso para los investigadores y son los productos de investigación que están ya listos para que sean leídos, consultados y trabajados por todos los profesores, los maestros y los grupos de investigación que queremos seguir aportando conocimiento, saber y experiencias en el campo de la investigación, en educación, en pedagogía y que además no la hemos jugado como el IDEP porque hemos creído desde el principio que el maestro puede ser un maestro y es un maestro investigador en el aula y que ese maestro y esa maestra que pasan por la investigación educativa y pedagógica nunca vuelve a ser el mismo porque el proceso de investigación lo transforma. Muchísimas gracias por esta oportunidad y gracias a Amanda, a Ruth Amanda, por representarnos y por estar presente en este gran proceso de investigación. Y los escucho con toda atención aquí en este conversatorio. Gracias. Mil gracias por tus palabras, Cecilia. Bien, vamos entonces con la segunda parte. Voy a hacerles un breve resumen de lo que se logró en el proyecto. Ya el rector, el decano, la directora ya contaron un poco de lo que se ha logrado, que han sido muchas cosas, y aquí pues les vamos a mostrar un resumen de lo que logramos. Bueno, lo primero es cuál era el objetivo general del proyecto. Se los voy a leer completo solo para que lo tengamos en la cabeza. Diseñar e implementar una estrategia de acompañamiento a docentes investigadores de preescolar básica y media para la publicación de artículos científicos, producto de investigaciones en educación, en revistas indexadas,
y otras publicaciones reconocidas por MinCiencias. Entonces, lo que queríamos hacer era, por un lado, acompañar y por el otro, promover esa publicación. Entonces, vamos a ver. Lo primero fue la apertura de la convocatoria. Se realizó en el primer trimestre del 2021, del año pasado. Recibimos 555 manuscritos a nivel nacional, de los cuales 253, es decir, más o menos un 45% de los manuscritos fueron seleccionados. Y podemos ver aquí en los mapas todos los manuscritos recibidos y evaluados y aquellos aceptados que tienen una alta representatividad de los originales. Entonces, tenemos bastantes partes de Colombia en el proyecto. Uno de los resultados de los productos que se logró fue la construcción, la creación del programa profesional de formación de investigadores en educación. Como decía anteriormente, el objetivo era acompañar a estos docentes, formarlos, a ustedes, a algunos de los que están aquí y a otros que no nos pueden acompañar. Entonces, la meta era un programa, lo hicimos, lo creamos, subimos, tiene una MOOC, una versión MOOC en Colombia Aprende. Ustedes pueden acceder a ese MOOC, los que no hayan hecho parte del proyecto, y allí sigue el curso vigente. La meta era formar allí a 250 participantes. En el proyecto se formaron 261 y digamos, terminar el módulo completo, el MOOC, fueron 251 los que se certificaron. También hicimos un evento nacional de cierre del programa en el que se hizo divulgación de la formación que se realizó a finales del año pasado. Adicionalmente, como productos del proyecto, nos comprometimos a sacar artículos o promover que se publicaran artículos en revistas indexadas. Trabajamos con las revistas que ven aquí y la meta era llegar a 50 artículos en revistas. Se han publicado en este momento, que tenemos carta de aceptación, 55 artículos en estas revistas. Y aquí está un poquito más el detalle de cada una de las revistas, en qué proceso está. Los 55 que les comenté en la diapositiva anterior son estos, que ya tienen carta de aceptación o ya están publicados. Sin embargo, tenemos 82 en todo el proceso, entonces sigue el proceso con algunos artículos adicionales. Están algunos en revisión editorial, uno en revisión de pares y muy poquitos en manos del autor, solo 2. Entonces, bueno, digamos que aquí es importante como hablar de esa inercia que hablaban el decano y la directora de, ¿no? ¿Qué sigue con esto? Todas estas herramientas siguen andando a futuro. ¿Qué otro producto tenemos? Los capítulos de una colección temática de libros. En esta colección temática van a salir 16 libros. En este momento los 16 libros tienen 157 capítulos. La meta era llegar a 150. En esta compilación tenemos... Les voy aquí a mostrar rápidamente los 16 libros, uno de lengua como agente de cambio, década del programa Todos Aprender, uno sobre saber pedagógico, investigación en la escuela normal, uno de etnoeducación. Bueno, acá están los títulos, los pueden revisar. Habilidades comunicativas, uno sobre política pública y vida escolar, otro sobre diversidad, investigación en educación infantil. Aquí seguimos con el listado de los 16 libros. Uno de conocimiento didáctico del contenido en ciencias, saberes escolares alternativos, es decir, formas diferentes de enseñar y aprender. Tenemos uno sobre alfabetización científica, otro sobre ética y convivencia. Tenemos uno enfocado en temas de aula como práctica docente, uno sobre ruralidad, otro sobre enseñar distinto,
parecido al de saberes alternativos, nuevas formas, diferentes aproximaciones, y uno sobre las reflexiones docentes de investigación. Como ven, hay toda una serie de aproximaciones, enfoques, áreas de estos 16 libros y 157 capítulos que les había comentado. En este momento hay 135 aprobados. Les voy a mostrar aquí, no les voy a contar toda la tabla, pero estos son los libros que les acabo de leer. Aquí, digamos que resalté un poco los temas del libro. Los que están en verde, hay 4 en verde, ya son libros que están en proceso de diagramación. Estos libros ya fueron aprobados, ya fueron revisados en revisión de estilos, y aquí lo que hace falta es ese último pedacito, que es imprimirlos. Ya van a salir estos 4 libros que están en verde. Los que están en azul, estos libros ya fueron aprobados, ya fueron a revisión de evaluadores, volvieron, y ya una vez aprobados pasaron nuevamente a revisión de estilos. Entonces, en este proceso estamos, estos libros ya están en manos de la editorial, entonces el ejercicio es de la editorial, y nosotros, autores de estos libros que están en azul, tenemos que estar muy pendientes de cuando nos lleguen revisiones de la editorial. Ya no son revisiones de contenido como era en los evaluadores, ya solo son de forma. Entonces esperamos que sean revisiones muy menores para que puedan pasar a verde, a que estén en impresión. Y por último, bueno, no, hay otros en amarillo, los que vemos aquí en amarillo. Estos libros ya fueron aprobados por evaluadores, y lo que debemos hacer es enviarlos a editorial. Estos libros ya están listos para enviar a editorial, para que se haga la revisión de contenidos. Lo que pasa es que como ya estamos llegando a final de año, pues probablemente todo este proceso de diagramación, impresión, pues se va a llevar el próximo año. Y por último, ahora sí, tenemos estos 2 libros que estamos pendientes de aprobación. Entonces, esos números que les mostré antes, teníamos 16 libros, de los cuales 14 ya están aprobados, 135 capítulos ya están aprobados, y estos que están pendientes aquí, estamos pendientes de la revisión de evaluadores, así que los autores de esos 2 libros estén muy pendientes, porque próximamente llegarán observaciones para hacer cambios si es necesario. Bien, eso en cuanto a nuestros libros. ¿Qué más productos logramos? Un artículo de divulgación. Queríamos o nos comprometimos a sacar un documento de sistematización que dé cuenta de la experiencia. La meta era un artículo, y en particular en esta sistematización nos quisimos enfocar en obtener aprendizajes críticos de la experiencia del proceso de acompañamiento. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio? ¿Qué hacían esos docentes? ¿Qué tipo de reflexiones logramos sobre su práctica pedagógica? Y así poder aportar. Entonces, nos basamos en los postulados de Oscar Jara, y básicamente lo que teníamos era definir un punto de partida, un objetivo, que es lo que queremos ver, esas preguntas iniciales que están alineadas con lo que les acabo de leer, reconstruimos el proceso, hicimos unas reflexiones, unos análisis para llegar a unas conclusiones. Este artículo de divulgación es bien bonito, entonces también, así como estaban preguntando en el chat, cómo los pueden, dónde los pueden encontrar, ya les contaremos, pero todo está disponible. El otro producto de divulgación que nos comprometimos a entregar es este manual del que comentó la directora del IDEP, el manual de cómo escribir artículos desde las prácticas pedagógicas, y este manual se basa en esa construcción, en esa creación del MOOC. Entonces, mucho de lo que se trabaja en el MOOC está compilado acá, muchos de esos aprendizajes y observaciones que hicimos. Bien. ¿Qué otros productos tenemos? Entonces, también nos comprometimos, la meta era llegar a 20 ponencias.
Hicimos el primer Congreso Internacional de Investigación Educativa este año, en el primer semestre de este año, y allí logramos 43 ponencias, me quedó 2 veces el 43, y 21 pósters, para un total de 64 espacios de difusión en este congreso. Adicionalmente, otro de los compromisos era la circulación del conocimiento especializado a través de la movilización de los resultados de estas investigaciones de los docentes. Entonces, como les conté en la diapositiva anterior, hicimos el primer Congreso Internacional de Investigación Educativa en una app. Este fue un ejercicio muy grande, muy importante de la UNAP, salió muy bien, se presentaron allí los avances del proyecto en ese momento. También hemos hecho participaciones internacionales, la doctora Palacios en Claxo y Laxa, y también hemos tenido diferentes actividades para responder a esta estrategia de comunicación. Ya les voy a contar hemos tenido más de 10 iniciativas, les voy a contar 10, en particular 10 ejemplos. Esta es una foto del Congreso, allí en Bucaramanga, unos espacios de Pensando Educación en los Andes, que son los espacios de la facultad donde se toman temas de educación. Allí se habló del proyecto, también se abrió un grupo de Facebook para poder consolidar esa comunicación, esa comunidad de maestros que investigan. Un artículo que sacó el IDEP sobre el proyecto. También otras actividades como desde el IDEP, Conexión de Saberes, donde se hizo charlas alrededor de este ejercicio de investigar, al igual que en la UNAP, 2 ejercicios de escritura académica, y en la universidad, aquí están otros 2 ejercicios de Pensando Educación, que es el espacio de pensarse la educación a propósito del nombre. Y una webinar sobre la propiedad intelectual que hicimos al inicio de este proceso de publicaciones. Bien, bueno, esos son los productos y los compromisos que teníamos con el proyecto. Si tienen alguna pregunta sobre esto, será bienvenida, y si no, pues ya le daremos el espacio a la última parte de este espacio, que es el webinar de la investigación en la escuela y el maestro investigador, que es un poco charlar con estas personas que hicieron parte de los grupos de trabajo en cada una de las instituciones, de cuáles fueron esos aprendizajes, retos y desafíos. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta a alguno de los que me la pueda responder. ¿Dónde conseguimos ese manual y ese documento de sistematización? Si lo quisiéramos leer. Yo te respondo sobre el documento de sistematización que justamente debemos entregar el viernes. Es un documento extenso de 150 y pico de páginas que recoge minuciosamente el paso a paso y digamos teoriza alrededor de investigación pedagógica, de maestro investigador, de formación en ejercicio y de escritura científica con docentes. El artículo es lo que es el resumen y también, digamos, puede ser socializado, pero será un artículo que se envía a revista en calidad de artículo de difusión, ¿no? Entonces, listo, respuesta corta, después del viernes estará disponible las 2 cosas, ¿no? Excelente. ¿Cómo, digamos, las personas que estamos en este webinar, cómo podemos enterarnos de esto? ¿Dónde quedará publicado, digamos, cómo sabemos cuándo se publicó el artículo, o cómo podemos estar como más enterados de las noticias que vayan pasando del proyecto? Yo te puedo contestar.
Dale. En principio, tenemos el compromiso en la página web del proyecto de tener links a todos los productos que tú has mencionado en tu presentación. Entonces, pues se organizará cuando esté todo listo. Les anunciamos que allí está para que lo puedan consultar. Súper, excelente. Mil Entonces, gracias. bien. Vale. Era para responder estas pequeñas preguntas que veía en el chat y que no quisiera dejar sin responder. Aquí hay otra pregunta. ¿Habrá una nueva implementación del proyecto? Bueno, no sé si alguien quiera responder. Yo podría responder que la idea del proyecto era dejar herramientas a la mano para futuros docentes. Entonces, hay un programa, digamos, está el MOOC en Colombia Aprende, ustedes pueden acceder a él. Y también a todas las herramientas que salieron de este proyecto podrán acceder. Ya si alguno de ustedes nos quiera responder si haya un espacio similar de seguimiento, de acompañamiento, digamos que en este momento no hay nada específico, pero no sé si tengan algunos proyectos a futuro en alguna institución o ministerio. Buenas tardes, Mari. Hay una Hola. maestra que que insiste en preguntar cómo cómo adquirirán los libros. Rápidamente le podemos decir, los autores tendrán un código para entrar al libro digital, y también recibirán por lo menos un ejemplar. No podemos asegurar por ahora más porque somos bastantes, pero sí un ejemplar del libro impreso. Y el libro estará lógicamente por todo el país en las editoriales. Estará en Ediciones Uniandes, estará en las editoriales de circulación nacional, estará para las bases de datos a las que tienen acceso todas las universidades. Tendrán acceso digamos, por un ebook, es decir, todos los que tienen acceso a bases de datos, ahí va a estar también el libro para poder descargarlo. La universidad, desde sus procesos editoriales, viene hace varios años dejando todos los libros de la universidad allí en las bases de datos y desde ahí a poder ser descargado. Adicionalmente, el Ministerio de Educación tendrá unos libros y miniciencias que quedaron, digamos, en compromiso de entrega en el proyecto. Entonces, todas estas oportunidades vamos a tener. Excelente, mil gracias, Nancy, por la aclaración. Bien. Bueno. Voy a darle paso un poco al webinar. Aquí todavía siguen haciendo preguntas. Mi invitación es que las sigan haciendo. La idea de la segunda parte o de la tercera parte, perdón, de este encuentro es poder tener esta conversación y hacer el espacio un poco más ameno. Entonces, voy a dar espacio al webinar. Ustedes sigan haciendo preguntas. Nosotros, digamos, las responderemos en la línea del webinar, y ya preguntas muy puntuales, muy particulares, podemos contestarlas, digamos, por correo o cosas así. ¿Listo? Entonces, bueno, la última parte de mi presentación es presentar este webinar donde vamos a hablar de aprendizajes, retos y desafíos. ¿Quiénes nos van a acompañar? Yo voy a estar de moderadora de este espacio. Nos acompaña el viceministro de Educación Preescolar Básica y Media, Hernando Bayona Rodríguez. También nos acompaña la coordinadora de posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Lina María Osorio Valdés. Nos acompaña la asesora de dirección del Instituto de Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico IDEP, Amanda Cortés Salcedo. Y nos acompaña el profesor del Tecnológico de Antioquia, Dairo Quintero López. Entonces, les doy la bienvenida, los invito a poner sus cámaras, a activarlas, y cierro este espacio dándoles infinitas gracias a todos los que hicieron parte de este proyecto. Se lo agradezco a través de ustedes, los que hacen parte de este webinar y de nuestro grupo de panel.
Entonces voy a parar de compartir. Y les doy la bienvenida a todos a este conversatorio. Hola, Dina María, Amanda, Hernando, Dairo, ¿cómo están? Buenas tardes para todos y para todas. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Muy buenas tardes. bueno, primero que todo, quisiera agradecerles por estar en este espacio. Sé que en esta época del año es difícil, estamos cerrando todo el año, los cursos, las cosas. Sé que es un espacio ocupado y quiero agradecerles porque están acá y parte de, yo creo, lo súper bonito de este proyecto fue esa colaboración, ese trabajo de varias manos que se ve precisamente en el panel. Entonces, agradecerles. Segundo, quería preguntarles que me cuenten un poco cuáles fueron sus experiencias en el proyecto como parte de ese grupo de coordinación desde las instituciones, qué aprendizajes se llevan a nivel personal, a nivel institución. ¿Algún orden en particular? El que quiera empezar, el Si que se quieren, lance. comienzo yo. Dale. Bueno, yo qué les puedo decir al respecto. Para mí ha sido una experiencia, vamos a decir, muy transformadora. ¿Y por qué transformadora? Porque llego un poco al proyecto, llego por accidente, digámoslo así, o por causalidad, en una invitación muy directa que me hace en su momento el viceministro, que en ese momento todavía no lo era. Yo llego y tenía la intención pues como de participar en nombre de la universidad en la que estaba en ese momento, pero por algunas gestiones administrativas no se pudo lograr, entonces yo me iba como a retirar y Hernando particularmente me dijo, no, pues no te vas, quédate, algo hacemos aquí, en calidad de algo estás acá. Y esa calidad de algo se fue constituyendo y se fue construyendo como en un escenario de aprendizaje. Porque realmente el haber tenido unas conversaciones con la profe Nancy, en su momento con la profe Andrea, particularmente pues porque al principio me reunía mucho con ellas y luego pues con el conglomerado en general, me mostró a mí unas facetas muy bonitas de la investigación pensada desde y para la escuela. ¿Por qué? Porque a veces uno frecuenta ciertos nichos donde hay ciertas recurrencias y cree que es la única posibilidad de hacer las cosas. Y de verdad que aquí tuve la oportunidad de ver otros asuntos, de entender las cosas desde otras perspectivas y también percatarme que algunas de esas ideas un poco salidas de lo convencional, aquí sí tuvieron asidero y se pudieron fortalecer. Entonces eso me permitió también luego, en el cambio que tuve hacia otra institución universitaria, que es el tecnológico, el poder vincular asuntos de los que ahí se construyeron, el poder conversarlos, ponerlos en común y generar ahorita unos procesos muy interesantes que estamos llevando a cabo gracias a esto, en esa perspectiva. Y lo otro, que para mí fue pues como muy valioso, fue el haber participado del proceso de compilación y de edición del libro de Saberes Alternativos, que no fue fácil porque a veces compilar o editar es un asunto muy dispendioso, pero finalmente lo que siempre me mantuvo ahí fue el poder hacer visible el trabajo tan maravilloso, uno, que hacen los maestros en la escuela, y dos, cómo fueron potenciados y visibilizados a través de este proyecto. No me queda más que darles a todos las infinitas gracias y que estoy aquí a su disposición y a la orden para lo que en el futuro puedan disponer. Un abrazo. Mil gracias por esas palabras, Dairo. Me parece muy cercano porque llegué yo también al proyecto por cosas de la vida. Yo no estaba en el proyecto, venía de estar un año en el ICFES trabajando
y cuando volví a la universidad le comenté a Isabel, una de las profesoras que estuvo desde los Andes trabajando en el proyecto, le decía, llegó la pandemia y no tengo como un proyecto de investigación que me gustaría tener, no sé, no sé si tengas algo. Y me dijo, sí, de hecho tengo uno, un proyectico. Y así terminé. Entonces me conecto totalmente contigo, Dairo. No sé si alguno de Amanda, Lina, Hernando quiera comentar sus retos, perdón, sus experiencias, sus aprendizajes. Vale, Mariana, mil gracias por esa pregunta que además nos sitúa también en nuestra condición más personal, aunque representamos también una institución. Quisiera empezar por esos aprendizajes institucionales. En ese momento, quien dirigía el instituto, el profesor Rubio, me acuerdo tanto que conoció la convocatoria y me dijo, Amanda, en esta convocatoria tenemos que estar, tenemos que presentarnos. Y yo le dije, nosotros nunca nos hemos presentado a una convocatoria en MinCiencias, no sé cómo se hace, no sé si podemos, etcétera. Y ese fue ese es el primer aprendizaje que quisiera señalar de manera institucional, porque en una apuesta, digamos, de este proyecto de inversión que es visibilizar al instituto y a los grupos de investigación de maestros y maestras que investigan desde la preescolar básica y media dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el desafío para el instituto que cumple 25 años es que nunca lo había hecho. Y esto también representaba muchas preguntas. Finalmente, digamos, hay un balance de no podemos presentarnos, no somos un actor reconocido, estamos en el proceso y en el camino en ese momento de generar, digamos, todo el procedimiento para registrarnos y demás. Y veníamos en un convenio con los Andes, también de la administración pasada y del inicio de esta con otros programas, y pues los aliados más cercanos es a los que uno finalmente le pregunta. Como la invitación de los ministerios, ustedes saben, se le hizo a 10 universidades con grupos A1 y A que tuvieran experiencia en formación docente, pues efectivamente de todos nuestros aliados quien cumplía el perfil eran los Andes, y creo que los Andes ahí, esa partecita de la historia me la corregirá Hernando, también estaba enterada de la convocatoria y juntamos esfuerzos. Entonces nuestra primera relación fue para aunar, digamos, estos sueños de acompañar algo que es un hito histórico, y es que dos ministerios como el de Educación y el de Ciencia y Tecnología se juntaran para sacar una convocatoria como esta, donde además nombraban el saber pedagógico, los maestros de escuela como investigadores, las comunidades de indagación, es decir, una serie de términos en un discurso que señalaba que ya había, digamos, una apropiación de lo que hace 40 años que estamos celebrando el movimiento pedagógico reivindicaba como una lucha propia, ¿no? Y que hoy se encarnaba en un verbo en documentos estatales. Esa es una primera experiencia, presentarnos con otros a una convocatoria de MinCiencias, saber que teníamos que trabajar y que tenemos que seguir trabajando para reconocernos como actor, para poder acceder de manera ya más autónoma individualmente, pero el otro aprendizaje justamente es la potencia del trabajo colectivo. Entonces, esto es un convenio, y es un convenio de 2 ministerios con 3 instituciones, es decir, 5 entidades en función de visibilizar el saber producido por los maestros y de atender una debilidad que reconocía el ministerio, pero que yo creo que las entidades que estamos también lo reconocíamos, y es la poca difusión y circulación que tiene lo que producen los maestros derivado de sus proyectos de investigación y en torno a sus reflexiones pedagógicas. Hoy presentaba yo este proyecto en la Universidad Distrital y le preguntaba al director de investigaciones cuántos artículos publican ustedes anualmente. Y me dijeron en lo que llevamos del año pasado y llevamos 12. Cuando yo les muestro la cifra, y ellos como que se quedan sin creer, los 50, ustedes
¿ustedes publicaron 55? Les digo yo sí, y en revistas A1, B y C. Y eso no es una condescendencia con los maestros. Las revistas no fueron condescendientes. Ellos aplicaron su protocolo como revistas indexadas, y eso significa, uno, otro aprendizaje, que como acompañamos y como diseñamos toda la estrategia de acompañamiento funcionó. Pero que además los maestros y maestras de este país, que es otro aprendizaje para personalmente conocer que no solamente son los maestros de Bogotá, sino que en el país los maestros y maestras se configuran como actores claves que aportan al desarrollo científico educativo del país. Entonces, esas alianzas entre entidades, esa visibilización en estos escenarios y específicamente dentro del sistema, las preguntas que quedan en torno a cómo investigan, de qué maneras lo hacen, porque ese es un corpus que queda ahí por explorar. La sistematización que la tuve a cargo solamente se hizo en torno al acompañamiento. Queda un corpus documental gigante para hacerle muchas preguntas, ¿no? Porque esos temas, cómo los abordan metodológicamente, se mueven más por lo cualitativo o por lo cuantitativo, se están arriesgando por diseños mixtos o no. El tema de la formación en ejercicio, ¿no? Y esa idea de acompañar, ¿cómo fue que acompañamos? Y ahí hay unos resultados muy bonitos en la sistematización que muestra esa impronta de lo que fue nuestro acompañamiento y de ese significado de lo que es el tutor, con una escucha activa, atenta, respetuosa, de conversación, casi que de tertulia. La propuesta del Centro de Español de la Universidad de los Andes creo que es un modelo digno de revisar y ojalá de apropiar en otras instituciones. Yo creo que eso también significó bastante para el éxito de los procesos. Mil gracias, Amanda, por la intervención. Y cuando decías ahorita de los números y que la gente se impresiona de la cantidad de números, de verdad que el proyecto fue gigantesco y no se hubiera logrado sin esa colaboración, sin ese trabajo mancomunado, coordinado, que fue muy bonito. Yo de verdad lo disfruté muchísimo y tener la oportunidad, yo le agradezco al proyecto tener la oportunidad de ver las diferentes cosas que se han hecho, que se han investigado en Colombia, en zonas rurales, en zonas urbanas, todo lo que se ha hecho que de otra forma uno no lo puede ver. Entonces también tomando las palabras de Amanda y con todo este ejercicio que hemos hecho, invitar a los docentes, y me encanta que en el chat estén preguntando cómo seguir, cómo vincularnos, porque de verdad que poder visibilizar todo eso que han hecho es increíble. Gracias, Amanda, por tu intervención. Lina o Hernando, ¿quién quiera comentar? Bueno, muy buenas noches, ya creo tardes para todos y todas. Bueno, voy a empezar hablando de mi experiencia personal. Yo realmente disfruté mucho este recorrido por muchas razones. La primera de ellas fue ratificar lo importante que es trabajar con otros y en equipo, que ya bien Amanda lo ha dicho y Dairo también ha hecho referencia a cómo logramos un equipo interesante, bonito, agradable, súper trabajador, con un objetivo súper claro. Creo que eso fue fundamental para lograr todo lo que nos habíamos propuesto e incluso más de lo que nos habíamos propuesto. Entonces, en ese sentido, para mí fue delicioso poder conocer muchos más docentes, investigadores que estaban intentando o pensando cosas similares a las que nosotros, o viendo necesidades similares a los que yo como investigadora y maestra también, pero también desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga, pues ya habíamos identificado. Por supuesto fue un reto importante porque, bien lo decía Mariana, llega la pandemia con semejante proyecto, que creo que también tenemos que verle lo positivo, y es que nos permitió
hacer muchas cosas. El uso de las tecnologías nos favoreció en muchos sentidos para poder llegar a justo, y hay que aprender porque justamente así como los maestros estaban aprendiendo en el aula a cómo darle continuidad a sus clases, o estábamos todos aprendiendo a eso, pues ahora teníamos el reto de darle continuidad a un proyecto que se soñó, que se pensó inicialmente y que tenía ahora que transcurrir en la pandemia. Y otra cosa a nivel personal que me encantó fue conocer a tantos maestros. Yo tuve además un doble rol porque hacía parte del equipo, pero también acompañé la escritura con muchos maestros, de artículos con muchos maestros. Entonces era muy interesante porque nos reuníamos como a esta hora, cuando ellos ya habían terminado su clase y yo también ya estaba más desocupada. Y entonces, pues claro, el primer espacio era contarnos cosas, ¿no? Cómo nos había ido, los retos que nos traía la pandemia, casi conocer y entrar a la casa de cada uno de ellos, en los lugares, con los retos de cada uno de los contextos en los que vivían, porque además hay que decir que tuvimos maestros de casi toda Colombia participando en este fabuloso proyecto. Y desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga, pues también, como bien lo decía nuestro rector, fue un placer lograr consolidar esa alianza que hicimos con las universidades, con los ministerios, y que hubiésemos hecho parte de ese proceso. También fue un placer ser la casa del evento, porque también era un reto para nosotros como universidad, pero creo que también como proyecto, hacer un evento presencial justo después de la pandemia, y eso implicaba riesgos, muchos. Primero el miedo, segundo la convocatoria, movilizar tanta gente. Entonces, para la universidad, claro, no les voy a decir que hubo mucho susto y el rector dijo, pero a ver, ustedes están conscientes de lo que van a hacer y universidad, sino también estábamos gustosos de poder recibirlos y realmente cada vez que vuelvo sobre los días del Congreso, siento que nos aprendimos, que nos reconocimos, que nos divertimos también mucho. Y eso hace parte fundamental justamente para estar motivados, para crear red, para seguir investigando, que finalmente es mucho de lo que se espera luego de un proyecto como este. Mil gracias, Lina. Y sí, me encanta la palabra que utilizas de reconocernos. Yo creo que este proyecto tan grande nos permitió reconocernos como docentes que investigamos, entender la educación desde la investigación y entender qué hacemos y qué significa eso. Y eso para mí fue súper bonito verlo. Bueno, en el panel estaba yo, digamos que a nombre de los Andes, pero le voy a dar la palabra a Hernando, que yo sé que ahora es nuestro queridísimo viceministro, pero Hernando fue durante, no sé, el 90% del proyecto, el director del proyecto, y me encantaría que hablaras tanto de tus aprendizajes personales, también como si quieres desde la universidad, si quieres yo hablo desde la universidad, como tú quieras. No, Mariana, muchísimas gracias y primero que todo un aplauso y una felicitación a todo el equipo. Ha sido, yo creo que faltan palabras de agradecimiento por todo lo que hicieron en todo este proceso. Desde los investigadores, los asistentes, las personas que estuvieron detrás del tema financiero, la logística, o sea, eso es un tema muy potente. Yo creo que este equipo que trabajó durante estos 2 años fue un equipo maravilloso. Yo creo que pudimos de alguna manera generar también unos lazos bonitos, interesantes, unos lazos de amistad también con muchos. Y yo creo que eso también dice mucho del proyecto. Digamos, no es un proyecto donde uno genera una transacción y tú me entregas esto, yo te entrego esto, sino que de verdad hubo un proceso de relacionamiento. Y yo creo que eso nos enseñó mucho frente al tema de cómo trabajar con otros. Y eso marca la diferencia en términos de la producción. Uno es más productivo cuando está feliz y hace las cosas con pasión y con amor. Y eso se nota en este proyecto. Entonces, pues, muchísimas gracias. Me siento muy orgulloso de haber estado en este proyecto, de haber, digamos, yo me acuerdo cuando Alex Rubio me llamó y me dijo,
Hernando, mire esto que está saliendo, ¿qué vamos a hacer? Yo, pues hagámosle. A mí me gusta pensar un poquito en grande, entonces hagámosle. Entonces, como decía Dairo, luego comenzamos a contactar acá, luego Adriana de Bucaramanga, Adriana trajo a Lina, Isabel trajo a Mariana, Nancy, y así comenzamos a unirnos en red, y eso, digamos, también fue muy bonito, ¿no? A veces se pierde la oportunidad del trabajo con otros porque anda aislado, porque solo va a trabajar con estos grupos o estos, pero cuando uno se da la oportunidad de interactuar con otros, de verdad que los aprendizajes son tremendos. Entonces, eso es uno de los aprendizajes, Mariana, frente al tema del proyecto, cómo trabajar con otros en equipo. Es difícil, todos los caracteres, todos tienen un genio diferente, todos van a ritmos diferentes, y yo creo que el trabajo de un diálogo igualitario, como tratamos de poner esos principios del aprendizaje dialógico en juego, el diálogo igualitario, la inteligencia cultural, la solidaridad, la igualdad de diferencias, digamos, son muchos valores que se ven y muchos principios que se ven en nuestro relacionamiento, y eso se ve en los productos. También yo creo que un aprendizaje importante, y bueno, ahí me voy a poner un poquito más del lado de los profes, uno el aprendizaje duro es que investigar no es fácil, digamos. Que le devuelvan a uno el texto, que se lo vuelvan a devolver, que uno diga que estos cambios que hizo, luego esos cambios estaba mejor como estaba antes. Eso es duro para un maestro. Eso es duro para nosotros, para todos, yo creo. Que nos den palo en términos de que este texto le hace falta, que sería mejor si cambia esta sección por esta otra. Y eso fue un proceso de aprendizaje con todos los maestros que estuvieron en el proyecto. Unos maestros que van yendo a su ritmo, muchos desistieron, pues no muchos, pero algunos desistieron del proceso porque es un proceso demandante. Eso para decir que esta idea del maestro investigador es una idea potente, una idea que genera unos aprendizajes tremendos, pero significa también unas características del maestro diferenciales, más resiliente, con la pasión de escribir y reescribir, de recibir retroalimentación. Entonces, es como otro perfil de maestro. Y eso, digamos, fue un aprendizaje potente en el proceso. También el tema de articulación con con otras entidades, por ejemplo, con las revistas pudimos hablar, revistas muy interesadas en mirar lo que estaban haciendo los maestros. Entonces yo creo que también se genera como un movimiento diferencial, y eso fue otro aprendizaje, cómo uno a partir de la articulación puede generar este movimiento. Y eso también fue retador. Yo creo que esos son como algunos de los aprendizajes fuertes. Y también yo creo que otro aprendizaje, que si uno sueña y hace el esfuercito, pues los sueños se vuelven realidad, digamos. Y partir de ese sueño, no sé si todos han entrado al curso que nos contaba Mariana, que está en Colombia Aprende, pero partir como con esa idea de que no queríamos hacer un curso cualquiera, sino que tenía que ser potente en términos de una narrativa detrás del curso, hacer dibujos, hacer bosquejos y soñar, soñar y soñar, y luego ver eso realidad, pues digamos, eso es una cosa impresionante, digamos, la magnitud de este proyecto solo se ve ya después. Uno al principio decía, no, estamos locos, pero pues digamos, es posible. Y bueno, agradecerle a todo el equipo, porque realmente hicimos un trabajo maravilloso. Ahora que estoy en el viceministerio y tengo como la camisa del viceministerio, uno dice, oye, esto es impresionante, digamos, esto es impresionante. Hay que hacer muchas cosas desde el viceministerio, y yo creo que una de esas es seguir fortaleciendo el maestro como investigador. Este juicio profesional que se genera cuando uno es capaz de reflexionar sobre su propia práctica y las transformaciones que hace en el aula, pues es potente. Y yo creo que ahí vamos a seguir trabajando para seguir instalando esta idea. En estos días se está cumpliendo, no sé si ustedes sepan, los 40 años del movimiento pedagógico, y eso genera, digamos, unas dinámicas interesantes dentro del ámbito educativo. Es como ese movimiento pedagógico que buscaba buscaba resignificar el maestro como intelectual, se comienza a transformar
en el maestro como también investigador y creador de su propio saber. Y yo creo que este proyecto aporta mucho a esa nueva forma de ver al maestro. Entonces, contento no solo por los resultados del proyecto y por todo el trabajo, sino porque realmente está marcando un hito con este proyecto. Quería como decir esas cosas y bueno, muchas gracias Mariana para que hables desde la Universidad de los Andes. Gracias, Hernando. Sobre tu intervención me gustó mucho la palabra resiliencia y soñar, porque por un lado el proyecto es gigante, todos decimos es gigante, pero si nos hubiéramos puesto el primer día a decir vamos a lograr eso, probablemente decimos no, eso es imposible, es muy grande. Entonces, ese permitirse soñar no significa que va a ser fácil, no fue fácil, pero si uno va día a día y en equipo, yo creo que logra cosas impresionantes. Entonces, pues sí, definitivamente el equipo fue excepcional, y no digo el equipo solo las instituciones, no, el equipo también los autores, ¿no? Ustedes autores fueron excepcionales. Eso que dice Hernando, uno que está acostumbrado a investigar, nunca está acostumbrado a que le devuelvan un artículo. Por mucho que investigue, que lleve años investigando, cuando a uno le devuelve un evaluador que hay que cambiar esto, que hay cambios mayores, que hay cambios menores, uno le cuesta mucho. Entonces, para la persona que por primera vez hace ese proceso o por segunda vez, no es fácil. Y el poder contar con toda esta comunidad de personas excepcionales fue lo que hizo que ese sueño se hiciera realidad. Entonces, me gustaron mucho esas palabras. Y desde la universidad, bueno, aquí respondiendo a algunas preguntas de cómo seguir investigando, cómo conectarse con los grupos de investigación, ustedes pueden mantener esa conexión. De hecho, nosotros como instituciones queremos mantener esa conexión, queremos seguir trabajando con ustedes. Las diferentes instituciones tienen grupos de investigación, en particular en los Andes tenemos varios grupos desde la Facultad de Educación. Si ustedes están interesados en seguir investigando, no es más sino que pues con nosotros, ¿no? Porque esperamos que todos quieran seguir investigando. Pero si quieren seguir haciendo esa conexión, no es más que nos conecten, que escriban un mail, así como decía alguien por acá, Lina es mi asesora, ¿verdad? Entonces, esas conexiones, yo estoy de acuerdo con Hernando, una de las cosas súper lindas de este proyecto fue ese relacionamiento, esa capacidad de como de conectarnos, ¿no? Más allá de trabajar y de hacer, era conectarse, realmente era una conexión. Entonces no perdamos esa conexión, sigamos, ahí estamos para investigar. Como decía Amanda, lo que queda es una cantidad de información para investigar por qué estamos investigando eso, qué se investiga en Colombia, qué se investiga en las partes rurales, qué se investiga en las partes urbanas, no sé, muchas preguntas podemos sacar de este proyecto y podemos seguir trabajando en colaboración. Entonces, digamos que mi voz desde como institución, yo creo que esto es un ejercicio de creación de colaboraciones, de conexiones que no podemos perder y que tenemos que aprovechar para seguir granito a granito, ¿no? Este proyecto fue gigante, pero podemos seguir trabajando y seguir construyendo de a poquitos. Entonces, no perdamos esa inercia que ganamos con este gran esfuerzo. Bien, yo estoy anotando las preguntas que están haciendo en el chat, ustedes síganlas haciendo. Voy a terminar con algunas preguntas que teníamos preparadas para el panel y ya hago preguntas para el panel de las que me están escribiendo en el chat. Pero antes quería preguntarle al panel qué retos, qué desafíos vivieron en este proyecto y cómo lograron resolverlos. Esa resiliencia de la que habla Hernando. Cuéntenos un poquito de esas experiencias. Entonces, les propongo ir al revés. Entonces, ya que terminó Hernando, empecemos por Hernando. ¿Cuáles fueron para ti esos retos y desafíos que viviste? Bueno, yo creo que uno de los retos importantes fue poder transformar las ideas en realidad. Por ejemplo, el tema de la narrativa.
le metimos, no sé, 2 meses pensando cuál era la narrativa, y ya cuando tocaba el momento de comenzar a hacer los diseños, pues eso fue un reto tremendo. El otro tema fue poder aterrizar todo el modelo de formación, pero fue otro reto importante. Es decir, un proceso de formación a 17, 18 voces, poderlo articular para que todos pudiéramos tener un currículo coordinado, articulado, donde estuviera el tema de lo cuantitativo, lo cualitativo, modelos mixtos, pero que no estuviera la voz de un experto o en términos de un curso formal, sino más bien como la voz de un compañero que te dice, oye, tienes que tener cuidado con estas cosas, o sea, poder bajar eso a ese nivel más cercano, eso es un reto tremendo. Entonces, poder aterrizar en un currículo muy amable todo el tema del modelo o esta idea de los modelos, los métodos de investigación, y además poder crear como otros elementos que creíamos eran importantes, como cómo navegar la investigación, qué tipos de investigación, cómo es publicar, cómo volver lo que uno hace con la intuición y con la experiencia, volverlo un currículo. Creo que eso fue un reto difícil. Es más fácil cuando es muy formal, ¿cierto? Que uno sabe, hay muchos libros, entonces es fácil tratar de poner los libros pero aquí fue pensar eso de una manera diferente. El tema de pensarnos una narrativa que conectara a los maestros, me parece que fue un reto no sencillo, pero que lo logramos. Y luego yo creo que el otro reto tremendo fue todo el tema de, después de la formación, todo el tema del acompañamiento. Todo, poder hacer los grupos, que los grupos se reunieran, crear esos grupos de textos que se iban a transformar en las compilaciones, es decir, bajo qué criterios íbamos a compilar. Eso también fue un reto enorme, digamos. Claro, cuando uno habla de un libro, pues un libro no es tan complicado, pero cuando está hablando de 16 libros y articular 200 y pico de manuscritos y además comenzar a mandarlos a las revistas, pues ya las dimensiones se vuelven complejas. Y pues no todos teníamos todo el tiempo, o sea, yo creo que es importante decirle al auditorio que esto es además de todo el trabajo que teníamos, ¿no? O sea, esto no es que estuvimos tiempo completo dedicado a esto, sino que además de todo el trabajo que teníamos en las universidades, pues esto era un proyecto adicional. Entonces, creo que manejar el tiempo también fue un tema complicado. Yo creo que cierro con eso, no sé si mis compañeros, ¿qué opinan? Gracias. Dale. Creo que es mi turno. No, sin duda alguna de los retos a los que hace referencia Hernando, apoyo, sí, efectivamente fue un reto, no los voy a repetir, estaba buscando otro, ¿no? Entonces yo decía, ¿cuál otro reto? Y Hernando le decía hace un rato, investigar, claro, digamos que es muy fácil, porque nos hace falta y nos dimos cuenta y por eso se generan proyectos como esto, pues aprender de investigar, ¿no? Entonces no es fácil. Y escribir a partir de eso, pues tampoco es tan sencillo. Entonces creo que el principal desafío era sostenerlos, era que los maestros estuvieran ahí a pesar de motivarlos, acompañarlos, enamorarlos de este proceso. Porque claro, uno y todos, no solamente los maestros, sino los que hemos escrito, todas las veces que uno escribe algo le devuelve y uno dice, pues que es perfecto, es que es mío, y uno lo lee y le suena lindo, y le parece espectacular, pero entonces lo envía a la revista y la recibe, qué pena, discúlpame, y por ahí alguien en el chat decía, y las normas APA, mucho dolor de cabeza tan terrible, entonces me sale hasta los santanderianos, y entonces claro, era el reto, era pensar en que necesitábamos incluso hasta más tiempo porque
estaban las preguntas en el correo y incluso a veces ni el espacio de la asesoría era suficiente porque había muchas preguntas, o a veces a mí me daba pesar a veces pero era como, pero profe, ¿cuándo? Pero profe, ¿por qué no nos contestan? Pero profe, ¿por qué la revisora no nos ha dicho nada? Y una decía, pero cálmense, es así, es que es normal, esperen, tengan paciencia, va a pasar. Entonces creo que ese era el principal desafío, sostenerlos, enamorarlos, no dejar que se fueran, como cuidarlos, no por números, no por números, y quiero que eso quede súper claro, sino porque realmente sabemos todos lo importante que es que logremos, que reflexionemos sobre nuestra práctica como docentes y que sistematicemos esas experiencias, porque solo los docentes podemos hablar de lo que pasa en el aula. Pueden hablar todos desde fuera, los psicólogos, los antropólogos, todos, pero solamente nosotros que estamos en el aula somos los que sabemos lo que realmente pasa y los que podemos sistematizar y escribir sobre esas experiencias. Gracias, Lina. Amanda, cuéntanos cuáles fueron para ti. Bueno, yo creo que un desafío que se convirtió en oportunidad fue la pandemia, porque no sé muy bien, no me alcanzo a imaginar realizando este proyecto como estaba concebido inicialmente, digamos, presencialmente, ¿no? O sea, no me alcanzo a imaginar una logística distinta. Y creo que la pandemia a todos nos sacó en este proyecto lo mejor, lo más creativo, lo más ingenioso, porque alrededor de ese desafío de, bueno, ¿y cómo vamos a llegar? ¿Y cómo nos vamos a encontrar? ¿Y cómo va a ser la mediación? Digamos, ¿cómo va a ser el MOOC? Que es importante, digamos, que fue una discusión fuerte, que tenía que ser, digamos, algo gamificado, digamos, acudir a la gamificación fue importante. Es decir, todo el ambiente virtual de aprendizaje fue elaborado de una manera muy cuidadosa, pero también súper creativa, ¿no? Pensando siempre en los profes. Y eso creo que fue un desafío porque necesitábamos conectarnos y hacer muchas cosas que frecuentemente hacíamos en la presencialidad y que íbamos a hacer ahora virtualmente. Entonces, para quienes no conocen el MOOC, es realmente fascinante, fue diseñado y fue elaborado en tiempo récord también. Y mucha gente, ¿no? Pensando que no fueran figuras estereotipadas, toda la metáfora de la Biblioteca Nacional que se le ocurrió a Hernando, esto como de un fantasma, ¿no? Como un espíritu que va iluminándose cada vez más, porque en la medida en la que se van asumiendo los retos y se pasan, pues hay luz, digamos, hay una idea ilustrada, pero que está muy acorde también con estas significaciones y estas simbologías de lo que significa investigar, ¿no? Como ese acto de producir un conocimiento que de todas maneras pone en crisis lugares comunes y instituciones y formas de hacer las cosas. Entonces creo que esa fue la primera. La segunda creo que tuvo que ver con el acompañamiento y creo que también el reto implicó también una oportunidad al final, porque como habían dos tutores, un tutor temático, ¿no? Especialista en el tema de investigación de los profes y uno acompañando la escritura desde el Centro Español, y no caer, digamos, en lecturas contradictorias y de pronto el profesor o el profe decir, no, pero es que a mí el tutor de español me dijo una cosa y usted me está diciendo otra, o al contrario. Y creo que en algunos casos implicó conocernos, ¿no? Yo fui tutora y busqué al tutor colega, y ahí fue que conocí a Andrés, y le dije, oye, nos toca sentarnos a hablar acerca de este proceso. Pero la rejilla que se hizo, digamos, que uno podía ver el seguimiento en vivo
del registro que hacía el tutor, de los acuerdos que además establecía de manera autónoma el maestro, que eso me pareció bellísimo, porque fue ser muy coherentes con reconocer la autonomía y la mayoría de edad intelectual de los maestros. O sea, no les pusimos tareas, no fue eso. Y no era un tutor que le hacía, digamos, un seguimiento de corte a corte, no. La indicación fue y que el profe establezca sus acuerdos, ¿no? Y yo creo que eso también lo despoja a uno como docente, tutor, como de cierta tendencia a controlar, ¿no? La próxima tutoría tiene que traer esto. No, digamos que ahí hubo como un descubrimiento en torno a esa autonomía formativa también de los profes. Entonces, lograr trabajar en un acompañamiento colegiado fue para mí un desafío, no personal, pero también fue una oportunidad para ver cómo se complementa, digamos, esos acompañamientos. Y finalmente, reconocer un desafío, la cultura de la escritura. Yo creo que el desafío allí fue reconocer que nosotros tenemos una debilidad en procesos lectoescriturales, pero como, digamos, una debilidad estructural como sociedad. Yo sí quiero enfatizar que ese imaginario de que los maestros y las maestras no saben escribir debería ampliarse a que gran parte de los profesionales en este país no sabemos leer y escribir. Digamos, no es un asunto exclusivo del gremio de los maestros. Y me di cuenta por la cantidad de recursos que tiene el Centro Español de los Andes y que pone a disposición. Yo me los bajé todos, también hice los mismos ejercicios. Y yo dije, bueno, si hay universidades que necesitan instalar centros de acompañamiento a la escritura, entonces es porque tenemos una pregunta alrededor de esa capacidad, ¿no? De esa competencia. Entonces creo que los desafíos aquí que describo también se convierten en oportunidades para pensar en torno, por ejemplo, a la escritura y a los acompañamientos a la escritura. Mil gracias, Amanda. Lina. Perdón, Dairo. Bueno, yo diría que uno de los mayores retos fue el construir el vínculo entre que no solo entre las personas, sino construir ese vínculo que nos permitiera reconocer y recordar, sobre todo a los que en algún momento fuimos maestros de la educación básica, que es la tarea tan titánica que hacen los maestros. Porque es que el asunto, y eso lo recuerdo haberlo conversado muchas veces con la profe Nancy, es que a veces se nos olvida a los que estamos en el mundo de la universidad que la escuela funciona con otras dinámicas y que a veces los procesos investigativos y los procesos de la escritura en la escuela están mediados por esas lógicas que no necesariamente coinciden con los ritmos de la universidad. Pero en ningún momento eso quiere decir que la capacidad de esos maestros y maestras no sea excepcional. Es construir ese vínculo, encontrar ese punto del reconocimiento que permitiese a la vez conciliar las formas que tenemos en la universidad con las formas de la escuela y las formas de los mecanismos de divulgación. Creo que fue uno de los mayores retos. Ahí aprendimos mucho, demasiado aprendimos, porque el recordar precisamente eso, qué significa ser maestro de nuestras escuelas, también le imprimió un asunto muy valioso a todo este proyecto, porque recogió precisamente todas esas voces. Y una tarea que nos queda pendiente, y creo que es fundamental, es el poder seguir construyendo otros espacios donde los maestros y las maestras podamos hacer visible aún más todo eso tan maravilloso que hacemos. Porque lo que este proyecto mostró, que fue bien valioso, bien grande, pero no logra acogerlo todo, es cada una de esas experiencias de esos maestros y maestras que ahí en esas condiciones que a veces son tan adversas o que a veces nos muestran visiones muy pesimistas del mundo, hacen resistencia. Hay una resistencia
que se hace desde la palabra, una resistencia que se hace desde la investigación y sobre todo una resistencia que se hace desde el saber pedagógico. Y por eso, maestros y maestras, aprovecho este espacio para darles las gracias por habernos permitido acompañarlos en este proceso. Mil gracias, Dairo. Sí, me uno a tu agradecimiento. Yo diría que para mí los retos, y para no tocar temas que ya han tocado, para mí uno de los principales retos fueron los grandes números. Poder tener en la cabeza 250 ideas, formas de pensar, formas de abordar temas. Recuerdo que una de las tareas que tuve fue categorizar esos 250 o 270 inicialmente en temas, ¿no? Para asignar los grupos. O sea, hasta esa pequeña tarea era monumental. Entonces, nuevamente, ese reto de grandes números que se pudo solventar con la colaboración, ¿no? Esa conexión que logramos y que yo vuelvo y saco aquí, no dejemos que se pierda, para eso está el grupo de Facebook, sigámoslo moviendo, no dejen perder esas conexiones. Me encanta que en el chat salgan esos pedidos de cuáles son las personas que están en esta área, cuáles son los correos, para que podamos hacer esas comunidades de práctica, para que sigamos investigando. Me encanta. Estoy de acuerdo con la profe Erika que sin tutores no se hubiera hecho mucho, porque fue una labor titánica, y también como darle esa confianza y seguridad a los maestros de que son excepcionales y lo están haciendo bien. Lo que decía Dairo me parece súper importante. Y una última reto que quería comentar, bueno, ya habían hablado de la pandemia, pero quería pues poner aquí en la mesa que entendemos que muchos vivieron muchos momentos difíciles, que hubo pérdidas que lamentamos mucho, cercanas, que estuvimos enfermos, que bueno, la pandemia a nivel de salud fue muy dura para muchos y aquí lo logramos. Entonces, nuevamente, el tema de resiliencia, ¿no? Como a pesar de todo, aquí estamos. Entonces, pues los aplaudo por ese ejercicio, ese esfuerzo tan grande. Y también, hablando de los grandes números, no quiero irme sin agradecer a Leo, a Leonor Delgado, por tener esos números en la cabeza y permitir que se sigan movilizando las cosas, y a las editoras, a ITM, que gracias a ellos es que estamos publicando estos libros, a Ediciones Uniandes. Ellos han invertido tiempo y plata, y es parte de ese ejercicio. Entonces, es un ejercicio a muchas manos. Muchas de las manos no se ven aquí en este espacio, y en los espacios que hemos tenido a veces no se ven, y quiero pues agradecerles a esas personas que por debajo han estado trabajando muy duro y que a veces no reconocemos. Entonces, eso por un lado. Ya para cerrar, porque se nos acabó el tiempo y no alcanzamos probablemente a pasar por todos, pero el que quiera hablar, me gustaría que respondieran un poquito a las preguntas del chat, es decir, voy a como resumirlo en 3 grandes preguntas. 1, ¿qué sigue? ¿Y ahora qué? 2, ¿cómo podrían las instituciones que estén interesadas en un proyecto, en un apoyo, en algo así, ¿qué deben hacer? ¿A quién le pueden pedir ayuda? ¿O cómo nos podemos movilizar? ¿Cómo podemos consolidar esas comunidades de práctica? Y hay una pregunta muy particular para el viceministro, y es ¿cuál es esa proyección de ese apoyo a la investigación en las instituciones de educación? ¿Quieres que arranque? ¿Puedo arrancar? Dale. Bueno, primero invitar a todos a trabajar de manera colaborativa, de manera conjunta. Yo creo que hemos demostrado que hay mucha voluntad de parte de los grupos de investigación de las universidades, de las instituciones. Incluso ahora en Bogotá, por ejemplo, eso para poner un caso, en Bogotá ya hay grupos de investigación de maestros que han conformado y han sido, digamos, reconocidos por Colciencia a través del IDET, solo para poner un ejemplo. Es decir, uno de los elementos que nos ha mostrado esto es que hay que ser
agencia. Cada uno tiene unas posibilidades de hacer agencia y de encontrarse. Yo sé que si uno le escribe a Mariana, a Lina, a Adriana, a Isabel, o sea, a cualquier persona, a Dairo, a cualquier persona que trabaja en el grupo, y le pregunta, mire, estoy interesado en trabajar en este tema, ¿quién me puede ayudar? Uno fácilmente puede ir ubicándolos con los grupos de investigación. Entonces, eso es un punto clave. Entonces, agencia. Quería también aprovechar para agradecerle al ITM, que digamos, creo que es un aliado importantísimo en términos de la edición de los libros del tema editorial. Ellos den cuenta de lo que es trabajar de manera conjunta. Hablamos con varias editoriales y el ITM nos dijo, nos interesa trabajar de manera conjunta, y ellos se tomaron la tarea de imprimir casi la mitad de los libros. Entonces creo que eso también dice mucho de que uno puede, a través de buscar redes, trabajar de manera conjunta. Y particularmente desde el viceministerio, que es la pregunta concreta que me hacen, nosotros estamos impulsando iniciativas frente al tema de investigación de los maestros. Digamos, creemos que estas iniciativas tenemos que seguirlas y mantenerlas, y vamos a trabajar desde el programa Todos Aprender en la transformación del programa en línea del movimiento pedagógico. O sea, que el programa Todos Aprender no sea solamente ir a trabajar en términos de matemáticas y lenguaje, sino que tenga una estructura un poco más versátil, en la cual podamos de manera conjunta hacer investigación en el aula. Un poco el tema de esta idea de una cultura de indagación en la escuela, creo que hay que impulsarla. Y a través del PTA vamos a fortalecer bastante el tema. Hemos hecho alianzas, estamos haciendo alianzas y trabajos conjuntos con las facultades de educación y con las normales para fortalecer las competencias en investigación de los maestros y maestras. Entonces yo creo que hay unos escenarios potentes. Seguramente vamos a hacer unas convocatorias. El ICFES estamos trabajando con el ICFES para hacer unas convocatorias particulares para los maestros que quieren usar datos del ICFES, y adicional a eso, convocatorias con el ministerio. Entonces estén muy atentos, que seguramente el segundo semestre del próximo año vamos a estar haciendo unas convocatorias muy interesantes. Y solo para dejarlos picaditos, vamos a hacer una convocatoria y vamos a pedir a 200 doctores, profesores de aula, 200 doctores que sean doctores y profesores de aula, que vayan a hacer una estancia postdoctoral a las facultades de educación para un trabajo. Lina hace caras porque aquí son con grandes números, y vamos a llevarnos a 200 postdoctores que nos ayuden como mentores de un programa de voluntariado que vamos a hacer con unas dimensiones interesantes. Vamos a llegar a 40.000 voluntarios, estudiantes de licenciatura de último año, que vayan a apoyarnos a las escuelas a hacer sus pasantías con el ánimo de implementar todo el tema de aprendizaje dialógico, unas actuaciones educativas de éxito para apoyar el tema de aceleración de aprendizajes en las escuelas. Les dejo eso como primicia para que ustedes vayan viendo. Eso ya está en el Plan Nacional de Desarrollo, por lo menos en el borrador. Y bueno, ahí vamos a hacer un trabajo muy, muy fuerte, porque necesitamos, para poder tener un impacto en el corto plazo, necesitamos también un programa de esas dimensiones. Quería como cerrar ahí para no abrir mucho la conversación, pero bueno, ahí les lanzo esa iniciativa. Bueno, pues qué maravilla de cierre para preguntarnos qué sigue. Siguen muchas cosas, y la invitación a los docentes y a los interesados es que lo que dice Hernando, agencia, hagan las cosas, tomen acción. Hay oportunidades, hay que saberlas coger. Lo que dice Hernando, escríbanle a los tutores, revisen las convocatorias, unámonos, así como pasó con IDEP, los Andes, unámonos, que entre más podemos más. Entonces, esa es la invitación. No sé, ya se nos pasó el tiempo, los que quieran salir salgan, pero quisiera no irme sin darle este espacio de ¿y qué sigue? A Lina, Amanda y Dairo. Vale.
Bueno, yo creo que lo que sigue es fortalecer las estrategias de fomento y apoyo a la investigación pedagógica. Creo que por esa vía acaba de dar un parte, digamos, de buena práctica el ministerio. Es clave posicionar la investigación pedagógica que se hace en preescolar básica y media con un capítulo propio dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, como lo hicieron los artistas con la investigación-creación. Creo que hay que generar unas mesas de discusiones, de diálogo, para construir esa propuesta para el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hay que fortalecer la articulación institucional, digamos, que provean como esas condiciones académicas, formativas y económicas para el desarrollo de investigaciones colaborativas, universidad, escuela, sociedad civil, porque si algo nos mostró este proyecto es que los maestros y las maestras no investigan solos, investigan con sus niños, con sus niñas, con los padres y madres de familia, con la comunidad cercana. Hay que aumentar el uso y la apropiación y la transferencia del conocimiento y saber pedagógico producido por los docentes. Publicar es una de esas estrategias, pero otra estrategia es promover la consolidación de comunidades de indagación y comunidades investigativas. Nosotros produjimos, digamos, una ruta de encuentros entre los maestros de Bogotá y los maestros de este proyecto, y sin duda alguna el paso que sigue es la movilidad pedagógica a territorios que permita el intercambio vivencial y experiencial a usanza de lo que hizo la expedición pedagógica, pero esta vez enfocada justamente en procesos investigativos y en la socialización, la transferencia y la apropiación de los resultados y de los productos de esas investigaciones. Creo que hablar del estatuto del maestro y la maestra investigadores es un asunto que la academia debe fortalecer, digamos, con discursos y sobre todo con producción de literatura más actualizada. Definitivamente la educación basada en evidencias, Hernando, lo he estado leyendo y es fascinante. Creo que da muchas luces para entender cómo a partir de la producción de evidencia se pueden tomar buenas decisiones, y eso genera un estatuto, desperticia al maestro y a la maestra como profesionales de la educación, y eso a su vez se revierte, digamos, en aportar a la consolidación de una comunidad profesional, que no solamente gremial. Creo que pues tareas son las que tenemos. Proyectos, sueños, apuestas, hay que generar las condiciones materiales objetivas para que eso sea posible, y muy seguramente con los buenos vientos que soplan puede hacerse realidad. Mil gracias, Amanda. Lina, ¿quieres cerrar con alguna idea? Sí, yo sí les voy a dejar tarea. Porque me parece que lo que sigue es replicar los aprendizajes que tuvimos todos en este proceso. Entonces tenemos que volvernos eso, tenemos que contar que están los recursos en Colombia Aprende. Claro, sería fabuloso, y veo las preguntas, ¿cuándo viene otro proyecto similar? Claro, es fabuloso, pero digamos que mientras pasa eso, si pasa o si no pasa, creo que la tarea de todos es replicar los aprendizajes, utilizar las herramientas, los recursos que nos dejó este proyecto para motivar a otros, cada uno desde su aula, al vecino, al cercano, al que trabaja en equipo conmigo, haciendo esto que están haciendo en el chat, compartiéndose los correos y diciendo, bueno, de acuerdo a los de esta región, hagamos tal cosa, hagamos tal otra. Creo que eso es lo que sigue. Y en esa medida, no sé, deberíamos ser como una mini pandemia, pero de contagiarnos de querer hacer esto y de replicarlo y de seguirlo haciendo. Y eso para mí es lo que sigue, seguir en contacto y seguir aprendiendo y seguir compartiendo lo que hacemos en el aula.
Mil gracias, Lina, para cerrar con esa idea. De acuerdo, hagamos una pandemia de conexiones. Bueno, para cerrar, quiero agradecerles a todos por haberse quedado hasta el final, hasta aguantar los últimos minuticos. Sé que hay varios comentarios en el chat con ideas, preguntas, observaciones. Esto está siendo grabado, vamos a tener en cuenta ese chat. Yo me comprometo a enviar todos esos comentarios y preguntas a nuestro panel. A todos les llegarán estos comentarios para que desde las diferentes instituciones los tengamos en cuenta. Estoy de acuerdo con Lina. Usen las herramientas que hay. De pronto no va a haber un proyecto similar a corto plazo inmediatamente, pero sí están todas las herramientas disponibles. Y esa inercia que se generó en el proyecto no la dejemos perder. Entonces, los invito a hacer agencia, como dice nuestro viceministro. Les agradezco a todos por participar. Mil gracias a nuestro panel, mil gracias a la comunidad, a todos nuestros autores. Mil gracias por darnos la oportunidad de vivir este proyecto tan bonito. Un aplauso para todos. Muchas gracias, equipo. Que suene el aplauso. Muchas gracias, Viste, y muchas gracias sobre todo a los maestros y maestras. Un abrazo, saludos a todos.